Hola amigas y amigos, bienvenidas y bienvenidos a un episodio más de Bit Político. Yo soy Ana Laura Arroyo y estoy hoy muy contenta porque, bueno, en esta ocasión nos acompaña el senador Luis Fernando Salazar de Coahuila para hablar de uno de los proyectos de seguridad más grande y más importante de nuestro país, que es la Guardia Nacional, que se creó como una institución para brindar seguridad pública en nuestro país y está encargada de salvaguardar la integridad, la vida y contribuir a la paz social y el orden público para todas y todos los mexicanos. Y bueno, para hablar de este importante asunto, vamos a hablar a detalle de esto. Es importantísimo este tema, ya que en todas las encuestas para las y los mexicanos lo más importante es la seguridad. El senador Luis Fernando Salazar es licenciado en Derecho por la Universidad Iberoamericana, es maestro en Comunicación Política y Gobernanza Estratégica por la George Washington University. Dentro de su trayectoria ha sido senador, diputado local, diputado federal por Coahuila y candidato a la gobernatura del estado en el 2023 por Morena. Actualmente, como senador, pertenece como secretario en las comisiones de Guardia Nacional, Seguridad Pública y Relaciones Asia-Pacífico. También es integrante de las comisiones de Justicia, Anticorrupción, Transparencia, Seguridad Social e Infraestructura Ferroviaria. Entonces, como vemos, él es alguien que nos puede platicar mucho de la seguridad de nuestro país y de la Guardia Nacional. Muchas gracias, senador, por aceptar la invitación. Encantado, Ana Laura. Bienvenida, aquí tienes tu casa. Muchas gracias. Y bueno, como lo mencionaba, vamos a hablar de la Guardia Nacional, de la seguridad de nuestro país, pero primero que nada queremos conocerte, senador. Platícanos cómo empezaste en la política de tu estado, me imagino. Empecé muy joven, Ana Laura. Yo empecé prácticamente a los 18 años, 19 años más o menos, trabajando en campañas en Torreón y en Coahuila. Por cierto, no ha habido nunca jamás alternancia, siempre el estado de Coahuila lo ha gobernado el PRI, y me tocó en aquel entonces, donde se suponía que el PAN era oposición, debió de haber seguido siendo opositor. Yo participé activamente en una campaña por una alcaldía, ayudando a un candidato a alcalde, y siempre me ha definido la participación política, buscando alternancia, y ahí empecé a los 18 años de coordinador de sección, repartiendo volantes, tocando puertas. Siempre lo he hecho a lo largo de mi vida, y luego ya a muy corta edad participé de candidato a diputado local a los 24 años. Fui diputado joven. Local, sí. ¿Y ganaste? Y gané. Qué bien. Gané el distrito local en aquel entonces. ¿En dónde? ¿En qué municipio? En Torreón. Torreón. Yo soy originario de Torreón. Ahí tienen su casa, y fui diputado local en el año 2002. En el año 2002 ya es un buen de rato. Antes coordinaba temas universitarios, y luego pues brinqué a esta actividad de participar activamente. Fui 3 años diputado local. Posteriormente me convertí en delegado federal de la Sedesol. Estuve 4 años de delegado federal de la Sedesol, allá en Coahuila. También muy joven. Sí, y me dio la posibilidad de conocer a profundidad el estado de Coahuila. Conozco de manera presencial y con trabajo los 38 municipios, todas las comunidades. Tiene más de 700 ejidos, y bueno, eso me sirvió mucho. Posteriormente fui senador. Ya esta es la segunda vez que soy senador. Fui senador de la República en el año 2012. Tenía 34 años, 33 años, y fui senador hasta el 2018. En el 2018 luego participé para diputado federal. También gané la elección para diputado federal, y desde el 2018 me incorporo a Morena. Y esto, en el 18. Ajá, esto, Ana Laura, ha sido para mí muy, muy importante. Estoy totalmente agradecido porque es de las mejores decisiones que he tomado en mi carrera política, y me toca participar en el 2018 ya como diputado federal. Voté todas las reformas estructurales del expresidente Andrés Manuel López Obrador. Luego quise ser candidato a alcalde en el 2021 en Torreón. De Torreón. Y el INE me canceló el registro, a mí y a otros tantos. ¿Por qué? Que en ese año sancionaron como a 17 aspirantes de Morena, porque fue cuando sancionaron a Morón y a Félix Salgado, que no quería el INE que fueran candidatos a gobernadores de Guerrero y de Michoacán, y
dijeron que no había reportado un video donde dije que me había registrado para ser candidato a alcalde. Y ese video lo tasaron en 3,200 pesos y dicen que no lo reporté, cosa que sí hice, y por 3,200 pesos me descalificaron de la contienda. Híjole. Y luego busqué ser candidato a gobernador, no logré ser candidato, quedé en segundo lugar en las encuestas en el año 2023. 23. Y luego participé para senador y gané el Senado, de tal forma que, pues de las 4 veces que he participado, Ana Laura, en campañas, en elecciones constitucionales, las 4 he tenido la fortuna de ganar y de ganarle al PRI. y en el 23, hace nada, gana otra vez el PRI. Sí, ahí gana la gobernatura, quien hoy es el gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez. Y para mí fue muy relevante, por ejemplo, el resultado que obtuvimos en el Senado, porque en el 2023 obtuvimos 289,000 votos. Muy buenos. Pero en el 2024, el Senado, la fórmula del Senado, obtuvo 750,000 votos. O sea, wow. y le ganamos pues por un punto porcentual a quien venía de ser gobernador de Coahuila, Miguel Riquelme. Entonces yo creo que hay gran potencial en Coahuila para que Morena gane. Sí, falta todavía, ¿no? Falta, sí. Y no te lo puedo dejar de preguntar, ¿te gustaría ser candidato a senador? Pues sí, ¿no? Claro. Ya competiste una vez. Es el 29. Pues no he competido de manera constitucional, he intentado... Bueno, en la interna. Ajá, en la interna. Y obviamente el privilegio más grande para mí sería ser gobernador de mi estado, ser un gobernador que traiga la alternancia a Coahuila. Para cuando termine el gobernador actual, en el 29 se van a cumplir 100 años de PRI. ¡Wow! Imagínate que... 100 años de PRI. Sí, o sea, esto realmente no ha ocurrido en prácticamente ningún lugar del mundo. Dicen que no hay mal que dure 100 años, pero aquí en Coahuila ya se van a cumplir 100 años de PRI en el año 29. Y yo creo que se abre una grandísima oportunidad. Me encantaría ser el candidato a gobernador en ese entonces. Pues que así sea. Sí, gracias. Y que nos permitas entrevistarte, senador. Ándale, encantado. Hablando tanto de Coahuila, ¿cuáles son los temas que hay que resolver en Coahuila? Mira, hay un tema de salud muy, muy relevante. Coahuila es primer lugar nacional de obesidad infantil y México, tú sabes, ocupamos los 6 primeros lugares de obesidad infantil a nivel mundial. Por eso nos congratula mucho la política que implementó la doctora Sheinbaum y el secretario de Educación Pública, Mario Delgado, donde eliminaron los alimentos chatarra. Creo que hay un tema relevante, un reto importante en el tema de salud y de agua. El agua también. El agua me parece que es el más urgente de todos los temas que tenemos que resolver en Coahuila. Y en tercer lugar ubicaría yo la deuda, la salud pública de las finanzas de Coahuila. Coahuila se convirtió en el estado más endeudado per cápita por el año 2011 con Humberto Moreira, y desde entonces hemos ido arrastrando una deuda en la que ya hemos pagado. En aquel entonces nos endeudaron con 41,000 millones de pesos. Del 2011 para acá ya hemos pagado más de 41,000 millones de pesos por puros intereses y seguimos debiendo lo mismo. Híjole. Se gasta más en pagar la deuda cada año que en servicios públicos de salud, que en infraestructura. Y bueno, pues eso para mí, yo te diría salud, agua y finanzas públicas sanas. Y el tema de seguridad creo que es un tema que se ha logrado bien en Coahuila y que hay que fortalecer todos los días. Es lo que te iba a preguntar, senador, porque el tema de la seguridad es un tema que en todo el país es, creo que, el primer lugar en las encuestas, donde la gente lo que más necesita es resolver el tema de la seguridad. Y en Coahuila no sería el primer lugar. No, porque nosotros padecimos en la época de la llamada guerra contra el con Calderón, se desató una ola de criminalidad y de terribles en Coahuila, en especial en La Laguna, de donde yo soy originario. Ha habido esfuerzos muy relevantes para que nuestra policía actúe de manera eficiente, y se ha recuperado en ese sentido
acabando con la inseguridad en Coahuila. En ese sentido, ha habido una estrategia acertada porque dejamos de padecer la inseguridad y creo que es de las cosas que hay que impulsar. Por supuesto, hay que tener más coordinación, que ya la hay, pero creo que ya el tema de Coahuila en cuanto a seguridad no está en combatir la inseguridad, porque ya se ha logrado abatir la inseguridad. El reto está en la inseguridad, robo, casa, habitación, vehículos, a lo mejor asaltos, pero bueno, la gente agradece cuando deja de sentir la cerca. Claro. Y los asaltos y los... Claro. Y en este sentido me gustaría platicar cuál es la finalidad, cómo nace la Guardia Nacional y que tiene que ver también directamente con la seguridad de nuestro país. ¿Cuál sería la razón por la que nace la Guardia Nacional? La Guardia Nacional nace después de varios intentos fallidos, donde cada año, cada sexenio, cada gobierno o cada presidente que entraba hacía cambios, así como crearon la Policía Federal, crearon el AFI, y cada año era estar inventando una nueva estrategia de seguridad que realmente no daba resultados. La Guardia Nacional surge en el año 2019 con el consenso político de todas las fuerzas en las cámaras, en la Cámara de Diputados y de Senadores. ¿Y por qué? Porque llegamos ya en un momento donde esta escalada de violencia que inicia a partir de la llamada guerra contra el tráfico de Felipe Calderón, pues estaba en unos ¿cómo te diré? Iba a decir instancias, pero no, ya trastocaba la paz totalmente de los mexicanos y se crea en el Congreso de la Unión a través de este consenso nacional que te digo, y se crea con el objeto de crear un órgano profesional que esté disciplinado, que sea confiable, que garantice la seguridad ciudadana. Eso lo vuelve un órgano civil que actúe en favor del respeto de los derechos humanos y que tenga eficacia frente a la persecución del delito y la prevención del delito. Representa la Guardia Nacional a partir del 2019 un cambio de paradigma. Se deja la visión de la confrontación directa, de generar más violencia, enfrentamientos, de combatir la inseguridad con violencia, que esto fue desastroso en la época de Calderón, y se apuesta a una estrategia integral basada en la atención a las causas, en la prevención del delito y en la coordinación eficiente, que por supuesto que ese es un tema que se está perfeccionando todos los días, de las fiscalías, la coordinación de las fiscalías con nivel federal, con los estados. Y ya, pues, se crea para llenar estos vacíos que realmente también cuando inicia esta estrategia, esta mal llamada o esta llamada guerra contra el narcotráfico de Calderón, las policías locales, las municipales, se vieron rebasadas en capacidades. No pueden competir, y digo competir, en combatir, en un combate frente a los criminales, al organizado que traen, que les mandan de Estados Unidos, de alto poder, de alto calibre. Claro. Y pues la realidad es que empezamos desde el 2019 a incorporar un cuerpo en la Guardia Nacional de atención a la seguridad ciudadana con capacidades. Por eso se adscribe está adscrito a la Secretaría de la Defensa Nacional, pero la estrategia de la Guardia Nacional es una estrategia dictada en este caso por un civil, porque es el secretario de Seguridad Pública, en este caso el secretario Omar García Harfuch, que él es el que dirige los esfuerzos de la estrategia de seguridad, en los que en esa mesa está sentada la Secretaría de Marina, está sentada la Secretaría de Defensa Nacional y por supuesto el secretario de Seguridad Pública. Para que la gente que nos ve y nos escucha sepa ¿qué significa que sea una institución civil, la Guardia Nacional? Mira, ¿qué significa? Que está normado por que las reglas que le rigen su naturaleza y su función
son normas de seguridad pública, de seguridad ciudadana. No la rige ninguna ley castrense, su propósito o militar, ¿no? Su propósito principal es proteger a la población mediante la aplicación y prevención de los delitos, cuidando y defendiendo siempre el cuidado de los derechos humanos, que es fundamental, y tal y como lo establece el artículo 9 el párrafo 9 del artículo 21 de la Constitución. La Guardia Nacional no tiene como fin, Ana Laura, defender a la nación, sino se trata de cuidar la seguridad interior, la seguridad de los ciudadanos. Eso le da, por supuesto, un carácter civil, un carácter ciudadano, y la formación que tienen los elementos, los integrantes de la Guardia Nacional, es una formación civil en ese sentido. La reforma que aprobamos en el año 2024 fue de lo primerito que aprobamos. Apenas, ¿no? Apenas entrando aquí como senadores. Reafirma esta visión de que la Guardia Nacional es un cuerpo policíaco de carácter civil, adscrito a la SEDENA, a la Secretaría de la Defensa Nacional, únicamente para los fines administrativos y operativos, sin modificar su naturaleza civil. Era más sencillo alguien la autoridad que tiene experiencia en manejo de tal cantidad de elementos, en el manejo de en todo el tema administrativo y operativo, que estuviera adscrito a la Secretaría de la Defensa Nacional. Eso le da más solidez, siempre cuidando que, como lo dice la propia Constitución, pues es un cuerpo de seguridad civil, de seguridad ciudadana, que cuida los derechos humanos y combate y previene la comisión de delitos. ¿Cuáles son sus facultades? Las facultades pues ayudan coadyuvan con los 3 órdenes de gobierno. Eso también lo hace civil y ciudadano. Puede trabajar de manera coordinada y coadyuvar con las labores de prevención y de combate y de atención con la autoridad municipal, con la autoridad estatal y con la autoridad federal. También participa la Guardia Nacional al tener un gran número de elementos, pues vigila nuestros puertos, vigila nuestras aduanas, y se les crearon una facultad de coadyuvar con el Ministerio Público para las investigaciones. De nada sirve, Ana Laura, de tener de tener detonadores de generadores de que ahora lo han hecho, son más de 9,000 los que 9,000 toneladas, 18,000 detenidos. Todo ha sido, ¿por qué? Porque estamos actuando de manera coordinada mediante una estrategia que se dicta aquí en la Secretaría de Seguridad Pública, bajo la atención, coordinación y ejecución de la Guardia Nacional. Se combate la criminalidad, se apoya a la población civil en todos lados en México. Cualquier ciudadano que salga los ve en las carreteras, los ve en las aduanas, los ves en los puertos, los ves colaborando adentro de la demarcación territorial de un municipio, evidentemente en un estado, y eso lo convierte en un órgano que suple las faltas de capacidades, en un órgano operativo, en un cuerpo de seguridad nacional que suple la falta de capacidad de las policías locales. Yo me he topado, por ejemplo, en mi estado, Coahuila, hay un municipio que se llama Viesca y había literalmente 2 patrullas, nada más. Había 2 patrullas, es un municipio muy pequeño, pero es vecino de Zacatecas, es vecino de Durango, y cuando entra el nuevo alcalde, el alcalde anterior se llevó literal las patrullas con él, y no había quien le diera protección, seguridad, cobertura a los ciudadanos de Viesca en Coahuila, y entonces se hizo una gestión con la Guardia Nacional, y la Guardia Nacional envía patrullas para cubrir y subsanar estas deficiencias en capacidades que tiene la policía local, la policía municipal. Entonces, en ese sentido es muy importante pues la existencia de la Guardia Nacional con estas facultades que se le dan para que pueda apoyar, por ejemplo, en casos como que desgraciadamente no sucede en un municipio del país, sino sucede en la mayoría, ¿no?
En la discusión, Ana Laura, se decía, cuando la oposición votó en contra de la Guardia, aquí en el 2024, en ¿Cuáles septiembre eran pasado, los motivos de la oposición para estar en decían contra? que se iba a militarizar el país, lo cual es Lo escuchamos mucho incluso en los medios, ¿no? totalmente falso. Tú lo sabes, las personas lo escucharon en los medios por todos lados, pero además hay un tema relevante. La Guardia Nacional tiene trabajo para prevenir delitos, para preservar evidencias, para coadyuvar en la investigación, y esto pues no lo hace un Policía, cuerpo, ¿no? lo hace un cuerpo militar, lo hace un cuerpo que le dé seguridad a los ciudadanos, como es el caso, y por supuesto que puede ser auxiliar al tener tantos elementos sirviendo, puede auxiliar a las Fuerzas Armadas cuando así lo decida el Ejecutivo, en este caso la Presidenta. Pero nos ha caído muy bien contar con la presencia de la Guardia Nacional. El día de hoy el secretario dio cuenta, Omar García Harfuch, de los avances, de los importantes logros que tiene en materia de seguridad. Se han logrado reducir los homicidios en un 32% en estos meses que lleva de gobierno. Se han incautado cifras históricas de más de 2 toneladas, más de 9,000 pastillas de que se evitó que llegaran a estar en contacto con nuestros jóvenes, miles y miles de miles y miles de detenidos, y esto pues es el resultado de una estrategia eficiente que hoy se ve y se presenta con resultados muy contundentes como fue el de hoy en la mañana. Sí, y aparte de todos ya hemos visto a la Guardia Nacional y cada día se hace como más de nuestro día a día. Me acuerdo al principio, sí es verdad que se hablaba mucho de la militarización del país y que iba a generar más perjuicios que beneficios, y ahorita podemos ver y pensar que no ha sido así, ¿no? No, y me faltó concretar que esta narrativa que opositora o que se opuso a la reforma a la que le dio vida a la Guardia Nacional, ellos decían es que no está bien que estén elementos de seguridad con armas largas en las calles, y pues sí, a lo mejor aquí se siente la presencia de la policía, de las alcaldías, de la propia Ciudad de México, de manera muy sensible y muy sencilla toparte con un policía. Pero si tú vas a una comunidad al interior de la República Mexicana, algún ejido, alguna ranchería o algún municipio como el que te los platico, pregúntenle a los ciudadanos con qué se van a sentir más seguros. Si llegue a patrullar una patrulla de la Guardia Nacional o que los defienda un policía municipal. Evidentemente a la policía municipal le ha faltado todo el apoyo, y las capacidades que han desarrollado pues son muy inferiores frente al reto de combate a la inseguridad que tenemos. Sí, creo que la Guardia Nacional, al principio, yo te lo digo como ciudadana, senador, el ver a los elementos con largas, no estábamos acostumbrados, ¿no? Y sí impone muchísimo, pero también es cierto que había una deficiencia en lo local, desde patrullas, lo básico, hasta policías, temas de corrupción también en lo local, que yo creo que en muchos lugares la presencia de la Guardia Nacional ha ayudado demasiado a que se mantenga la paz y a que no crezca la inseguridad. Ha mejorado, ¿no? O sea, las cifras son contundentes, la disminución en homicidios, que pues es el delito que más afecta y más nos duele, ha sido muy relevante ya en estos 8 meses de gobierno. Y bueno, pues esto es algo que tenemos que mencionar, porque aunque existe aún un reto muy grande de todas las cosas que tenemos por hacer en temas de seguridad, claro, pues también hay que reconocer que está dando resultados la estrategia, porque eso sí es evidente. Fíjate, es porque es importante hablar de este tema. Bit Político pertenece a Grupo Impacto, que también tiene una casa encuestadora, y le preguntamos a la gente qué considera que es la Guardia Nacional, y todavía un 26% nos dice que es policía militar, ¿no? Esta confusión que se generó al principio. Un 46% no nos contestó, dice que no sabe o no contesta exactamente qué es la Guardia Nacional, y el 18% nos dice que es el ejército con tareas de seguridad ciudadana. Entonces sí, ahí hay una confusión, y por eso creo que es muy importante lo que tú nos platicas, ¿qué es la Guardia Nacional? Una confusión, Ana Laura, que se dio porque también quiero decir que
cuando se da esta estrategia terrible de la guerra contra el tráfico de Calderón, que detonó una guerra sin precedentes, tiene que salir el ejército a brindar la seguridad a los ciudadanos, porque no había ninguna capacidad de ninguna fuerza civil para hacer esto. Entonces, los ciudadanos traen en su memoria, pues, que eran los soldados los que empezaron a ver en las calles y los empezaron a ver patrullando municipios. Y bueno, también esto les trajo muchos retos a las Fuerzas Armadas, porque ellos decían, pues, estamos haciendo algo que no tenemos facultado para hacer, y también pues no nos gusta, ¿verdad? No nos gusta estar haciendo algo que la ley no nos permite esto. Por eso era bien importante darle la certeza jurídica al Cuerpo de Seguridad Nacional, que es de la Guardia Nacional, y yo creo que oye, senador, pero es que desde que los ves en la calle, yo les veo el uniforme y no parecen un policía, ¿no? Tampoco parecen 100% del ejército. Es, creo que también una figura nueva. Desde el 2019 es muy poquito tiempo, donde también nos tenemos que acostumbrar a que no es ni el ejército, no es un policía, es una guardia civil. Es una guardia civil de carácter nacional, nueva. Así es. Y existen en otros países, también existe en España, que ahí justamente le llaman guardia civil. ¿Y funcionan en otros países? Funcionan también. Me parece que es una estrategia correcta. Yo no lo estaría sosteniendo con tanta insistencia si no fuera por estos resultados que saltan a la vista. A estos prácticamente 9 meses de gobierno que llevamos ya. 9 meses de gobierno con la doctora Claudia Sheinbaum, pero desde el 2019 ya son casi 6 años, ¿no? Sí, pero ahora sí, lo que sí ha cambiado es la estrategia. La estrategia, qué bueno que lo dices. Me refiero, la Guardia Nacional la creamos en el 2019. El reconocimiento como una guardia de carácter civil adscrita a la Sedena, pero con facultades meramente ciudadanas para brindar seguridad interior, sea en el 2024. Digamos que apenas le dimos el andamiaje legal, jurídico a la Guardia Nacional para que funcione debidamente, la fortalecimos. Y esto ha beneficiado de manera importante. Y hablando de eso, ¿qué se hace para que también la gente que nos ve sepa, qué se hace desde el Senado cuando decimos que es la Comisión de Guardia Nacional? ¿Qué parte de la chamba de la Guardia Nacional hacen ustedes aquí, en la comisión? Se creó una comisión hace algunas semanas, prácticamente un mes, y en esta comisión de la Guardia Nacional vamos a respaldar todas las iniciativas que incrementen la capacidad institucional de la Guardia Nacional y del Estado, fortalecer su participación en tareas de inteligencia, de investigación, en coordinación con las fiscalías estatales, con las instituciones policíacas, y consolidar a la Guardia Nacional como una fuerza civil profesional, disciplinada, que cumple con el nuevo paradigma de paz y justicia que impulsa el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum. Entonces, está bien porque es muy dinámica el tema de la seguridad de la Guardia Nacional. Tiene que ser muy dinámico. Tiene que ser dinámica, y tenemos que estar viendo el día a día, porque la seguridad se conquista todos los días. Tenemos que estar observando qué tenemos que hacer, si tenemos que respaldar, reformar, pero siempre darle todas las facilidades para que las cosas funcionen, porque pues evidentemente no es una labor inacabada en ese sentido, pues todos los días hay que hacer algo para conquistar la seguridad. No, y todos los días también el tema cambia, ¿no? Y se perfecciona, y se mejora y avanza, ¿no? Sí, entonces hay tenemos que estar también al día, a la vanguardia, pendientes, sensibles y muy atentos a lo que ocurre, porque la Guardia Nacional tiene que tener este dinamismo que la haga ir en la vanguardia en dar seguridad a los ciudadanos. Fíjate, senador, le preguntamos a la gente, ¿cuál considera que son las funciones de la Guardia Nacional? En primer lugar, combatir la criminalidad. En segundo lugar, apoyar a la población, que también nos decías que es una acción que hacen cuando se necesita. Después, apoyar las tareas de seguridad pública. Son como, y bueno, por último, prevenir delitos. Digamos que son todas esas las que tiene que hacer la Guardia. Sí, son todas esas. También tener una presencia elevada de elementos de la Guardia Nacional circulando en las calles. ¿Cuántos elementos son en total? Me quedé en
150,000 más o menos. 150,000 en todo el país. Creo que 165,000. Sí, 165,000. Sí. Ok, son muchísimos Son elementos. muchísimos. Imagínate, pero tener esta presencia inhibe mucho a los criminales. También. Porque cuando ven que ahí está el Estado mexicano cuidando y vigilando, pues también ellos dejan de actuar a sus anchas, abusando de los ciudadanos cometiendo delitos. Por eso es bien importante tener este número tan relevante de elementos en territorio. Claro, sí, y que los vean, ¿no? Que los veas. Sí. Eso de también, hecho, incluso... Eso también genera una percepción, tú lo sabes bien como investigadora y como encuestadora, que pues la percepción hace realidad. Claro. Si tú te sientes y te percibes en un lugar seguro, pues es porque estás seguro. Sí, totalmente. Sí. No, y eso que ahorita me vino a la mente lo que platicamos hace rato, que yo te decía, senador, es que los uniformes son imponentes, pues también es parte de lo que tiene que ser para que, por un lado nos impone, pero por el otro lado, qué bueno que está ahí un elemento de la Guardia Nacional, ¿no? Sí, y además déjame decirte que el argumento falso de que decía que se había militarizado el país, lo cual nunca ocurrió. También era muy desafortunado y muy injusto con las Fuerzas Armadas, porque nosotros hemos tenido históricamente Fuerzas Armadas muy disciplinadas. Claro. El ejército es quien más confianza goza frente a los ciudadanos. Nadie opina mal del ejército. O sea, es muy poco que alguien diga algo negativo, ni de la Marina. Entonces, cuando se utilizó erróneamente este argumento de que se estaba militarizando el país, bueno, también estaban faltándole al respeto, por así decirlo, a la Secretaría de la Defensa Nacional y a los marinos, porque ellos gozan de una buena reputación, una buena historia de lealtad en el pueblo de México. Entonces, de hecho, si le preguntas a la gente, la mayoría, y tú lo sabes bien, te va a decir que se siente segura y que confían más en un soldado o que en un elemento de las Fuerzas Armadas que en alguna otra autoridad. Entonces, tampoco era justo ese señalamiento, ¿verdad? Sí, pero 6 años después pues están demostrando que la verdad lo están haciendo bien. Así es. Por último, preguntamos justo de esto que estamos hablando a la gente, ¿cuánto considera que la Guardia Nacional ha ayudado a bajar los índices de violencia? Y el 32% de la gente dice que mucho, y un 17% dice que algo. O sea, la gente considera que sí están haciendo su trabajo. Es que es la primera vez que desde el 2018 que llegó en escalada la inseguridad en México, en la que se revierte, está rindiendo frutos. Por fin la estrategia. Era difícil empezar a generar una curva en descenso de lo que fue la alta de la inseguridad en México, y esto se logró con los gobiernos de la transformación, y se logró, los resultados los estamos viendo en los últimos meses con la presidenta Claudia Sheinbaum, básicamente. ¿Falta mucho por hacer en seguridad en nuestro país? Sí, ¿no? Sí, por eso decía que a mí no me gusta decir que ese tema está resuelto. Creo que nunca se termina de resolver, y creo que se tiene que conquistar todos los días. Puedes lograr un estado de seguridad, sin duda, de bienestar, pero nunca puedes decir misión, o sea, nunca te puedes dormir en tus laureles, porque si lo dejas de hacer y si dejas de dar la batalla en territorio, ese día le abres espacio para que se vuelva a meter la inseguridad. Por eso hay que celebrar los logros, los grandes avances que hemos tenido en materia de combate a la inseguridad, que son muchos, pero por supuesto que hay mucho por hacer todavía. Sí, porque, híjole, son temas muy sensibles, ¿no? Por ejemplo, los homicidios, robos, desapariciones, o sea, cuando hablamos de seguridad, creo que es un tema muy sensible para todas y todos los mexicanos. Así es. También es un tema que tiene mucho tiempo pasando, no tiene un sexenio, ni 2, ni 3. Desgraciadamente, también el tema de la inseguridad en nuestro país ha crecido, pero desde hace muchos años. Sí. Y ojalá, de verdad, por el bien de todas y de todos, pues que le vaya bien a la Guardia Nacional, que le siga yendo bien y que nos vaya bien a todos en la seguridad, y que hagan bien su trabajo como lo han hecho hasta ahorita. Lo que más le impacta al ciudadano es la seguridad. Totalmente. ¿No? Y la economía tiene que ver con inseguridad, y el turismo tiene que ver con inseguridad. Y si estás mal en la inseguridad, no volteas a ver las otras cosas, porque es lo más sensible en la vida del mexicano. Claro.
¿Tienen alguna meta por cumplir? Algo que digan, no sé, en 1 o 2 años está pasando esto, están bajando estos índices y eso quiere decir que todavía sigue siendo más exitoso la Guardia Nacional. Pues la meta, por supuesto, para cualquier gobierno y más para un gobierno humanista que trabaja en la prevención y en la atención de las causas es que no haya ninguna. Eso es lo que tiene que aspirar cualquier gobierno. Claro. Que no solamente que se disminuya, sino que nadie en un país, aunque suene imposible, pero así tiene que ser, en reducir al mínimo los homicidios, en reducir al mínimo cualquier cosa que ponga en riesgo la vida y la integridad física de los mexicanos. Pues que así sea, ojalá. Sí, que así sea. ¿Qué sigue para ti, senador? Acabas de entrar en esta legislatura, pero cuéntanos un poquito. Pues trabajar mucho aquí en el estado. Estamos atendiendo temas de Coahuila. En Coahuila se está desahogando un proceso de quiebra de la Comisión de Altos Hornos de México, que es una empresa que se privatizó empezando la época neoliberal en el año 96 y está quebrada. Dejó sin trabajo a 20,000 empleados, trabajadores de la región centro y norte de Coahuila, y estamos vigilando este proceso desde el Senado para que en la liquidación sean liquidados con justicia todos los trabajadores que dieron su vida más de 40 años sirviendo a este trabajo, y por supuesto es muy pendiente. Esto me une mucho a mi agenda de Coahuila, vigilando que autoridades municipales no caigan en la tentación de querer privatizar los servicios de agua, porque ha habido algunos indicios de algún alcalde, y básicamente coordinando, coadyuvando, pero también vigilando que las autoridades locales y los problemas grandes que tiene Coahuila se puedan resolver con la intervención en el Senado que tenemos, porque es una altísima responsabilidad, es un altísimo honor, y pues para mí lo principal es hacer un buen trabajo. Muchas gracias. Gracias a ti, Ana Laura. Un último mensaje que le quiera dar a la gente, senador, de Coahuila y de México. Darte las gracias. Pues que sepan todos en Coahuila que todos los días nos levantamos para trabajar en la construcción del segundo piso de la transformación. El segundo piso de la transformación se trata de construir los derechos del pueblo de México, y ya van ahí. Ya hemos dado un grandísimo avance en lo que fue nuestro plan C, que votó masivamente los electores, y que con orgullo podemos decir que estamos cumpliendo, y le vamos a seguir cumpliendo al pueblo de México. Muchas gracias. Gracias, senador, por el tiempo, por esta plática tan interesante. Gracias. Y espero que nos volvamos a ver pronto. Encantado, gracias. Gracias, amigas y amigos de Bit Político. Nos vemos pronto. Estamos en contacto hasta la próxima semana. Gracias, bye bye.